Muy buenos días a un nuevo tiempo devocional hablando con Dios en casa. Dispón tu corazón y vamos a estar en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 7. Y vamos a estar leyendo el verso 1. Dice la palabra del Señor. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Vamos a orar y que sea su palabra la que ministre en nuestra vida. Señor, te doy gracias porque tu palabra trae libertad. Libertad a cada vida que está oprimida, libertad que trae esperanza, libertad que nos lleva a hacer las declaraciones conforme a tu palabra, que nos permite, Señor, tener una comunión constante con tu Hijo y nos recuerda por medio de tu Espíritu Santo el sacrificio que tuvo un precio, dándonos tal libertad con la cual podemos acceder al lugar santísimo en el nombre de Cristo Jesús. Y quiero hablar acerca de este capítulo, pero debo de entrar un poco en contexto, porque acá Tito había venido con un encargo muy especial y era resolver un conflicto que se había presentado con un hombre que había tenido una relación incestuosa y adúltera con la esposa de su padre, es decir, con su madrastra. Aunque la iglesia no había resuelto el caso, en la primera carta a los Corintios, Pablo hace una exhortación a la iglesia a resolver un caso. Y Tito fue enviado específicamente a dar resolución a este caso, ya que este hombre se había arrepentido, y es por eso que en el versículo que acabamos de leer vemos tal declaración. Por eso quiero llamar en este día esta reflexión ante sus promesas. Y hay un primer aspecto y dice: tengamos un corazón limpio. Vaya conmigo nuevamente y vamos a leer la primera parte. Dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Ante sus promesas tengamos un corazón limpio. Y quiero enfatizar, porque aquí el apóstol habla acerca de una frase que me llama la atención, y es: limpiémonos de toda contaminación. Y Dios había hablado específicamente en los últimos versículos del capítulo 6, de manera contundente, que si le obedecían, Él sería el Padre para nosotros. Vaya conmigo lo que dice el versículo 18 del capítulo 6. Dice: y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Y esta era la promesa. Es por eso que necesitamos comprender que la obediencia es la llave para la restauración de Dios en una vida que lo necesita. Por eso es necesario enfatizar en esta condicional y mandato, cuando la palabra del Señor nos dice: limpiémonos de toda contaminación. Pero, ¿cómo podemos hacerlo? Esa sería la gran pregunta a resolver. Nosotros no podemos limpiar nuestra conciencia. No podemos borrar nuestra conciencia culpable. Pero Dios lo ha hecho por medio de la muerte de Cristo y el derramamiento de su sangre. Por eso hoy en día necesitamos la limpieza diaria de la contaminación que adquirimos cada día. Y es importante porque nuestro Señor Jesucristo cita la siguiente palabra: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y déjame decirte, tú que me escuchas, que el mejor remedio siempre será la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo nos capacitará
para cortar con el pecado de nuestra vida. Entonces, ¿a qué se refiere Pablo cuando nos dice acerca de los pecados del cuerpo? Quiero detenerme ahí un momento porque son todos aquellos que tienen que ver con deseos impuros, pasiones desordenadas. Y aunque estamos en una sociedad permisiva, quiero ser muy enfática con eso, porque ese tipo de actos son pecado contra Dios. ¿Y qué si hablamos de la contaminación del espíritu? Porque mire lo que dice la palabra: limpiémonos de toda contaminación de carne y del espíritu. Y aquí tenemos que hablar de los chismes, de la calumnia y otras cosas más. Pero tristemente hay cristianos que se contaminan con esas cosas. Hagamos un alto en el camino y miremos cómo está nuestra vida delante de Dios. Para eso es el desafío de la palabra diariamente. Quiero que continúe conmigo en la segunda parte de este versículo del capítulo 7. Dice la palabra: perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Ahora, ante sus promesas, nos demanda el Señor un corazón limpio y dispuesto a Él. Quiero tomar esta frase, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y Pablo no está hablando acá de un estado de perfección sin pecado. A lo que se refiere es a una santidad completa. No es suficiente con limpiarnos de toda contaminación, ya que nuestra vida en Cristo no se trata solo de deshacernos del mal, sino el hacer y ser continuamente el bien. El llamado de Dios por medio de esta palabra es a percibirnos cómo está nuestra vida espiritual. ¿En qué área necesitamos trabajar? Porque Dios es el Señor de todo en nuestra vida y no de cierta área. Y hasta que entendamos que su perfección no solamente se da en un área, sino que es integral, podremos ver la victoria en todo lo que somos y Satanás no tendrá dominio sobre ningún área de nuestra vida. La palabra que cada día el Señor nos permite leerla tiene un propósito, mi amado hermano, usted que me escucha. Yo quiero que reflexionemos porque quiero concluir diciéndote que ante un problema hay una solución. Ante un pecado hay arrepentimiento y corrección, solo con el propósito de que Cristo sea glorificado. Y somos limpiados por su preciosa sangre y podemos acceder a sus promesas. Quiero orar en este día porque no sé por cuál dificultad estés pasando, no sé cuál sea el reto diario o la lucha que no has querido entregar al Señor, pero tienes las armas que el Señor nos entrega a través de la palabra para tomar una decisión de que Cristo sea el Señor de nuestra vida. Señor, yo te doy gracias porque tu palabra trae libertad, porque tu palabra nos enseña que ante las promesas nos demandas un corazón limpio pero obediente, pero también un corazón dispuesto a reconocer, a no olvidar ni pisotear la obra que tú has hecho con todos aquellos que has redimido. Te pido que en cada situación que mis hermanos estén viviendo, ellos logren la victoria. Que ellos sean movidos como lo he sido, Señor, reaviva yo, analizar muchas áreas de mi vida. Que cada oración tenga respuesta y que tenga un propósito de glorificar tu santo nombre en el nombre de Cristo Jesús. Amén.